Entonces, bendiciones, hermanitos. Aquí nosotros vamos a estar hablando sobre Juan capítulo 1, de versos 1 hasta el 5. Y vimos apropiado predicar sobre eso debido a que esta fue la primera semana de las casas de adoraciones. ¿Quién estuvo disfrutando de esa casa de adoraciones? ¡Ey! ¿Verdad? ¡Aleluya! Entonces, vimos apropiado predicar sobre Juan. Hermanos, todos aquí sabemos lo que es estar en oscuridad. Cuando todo está oscuro, no sabemos dónde ir. Ahí en la noche, cuando uno quiere caminar, uno se anda tropezando por la cosa. No sabemos qué hacer. Nos sentimos inseguros. La oscuridad no es un lugar a donde nos gusta estar tanto. Nosotros necesitamos luz para poder ver dónde vamos. Y eso, la oscuridad produce miedo, confusión, incertidumbre. Pero también existe una oscuridad peor, la oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual es vivir sin Dios, es vivir sin esperanza y vivir sin vida verdadera. Y gracias a Dios tenemos Juan capítulo 1, verso 1 a 5 para demostrarnos exactamente por qué no debemos estar sin Dios y debemos estar sujetos a Él. Porque aquí en Juan nos dice que la luz eterna ya ha venido. Y la luz, y esa luz es Jesucristo. Amén. Así que aquí veremos 4 verdades sobre esa luz eterna. Aquí leamos. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Amén, ¿verdad? Aleluya. Entonces, aquí tenemos unos 5 versos que nos pueden recordarnos de algo. Si notan, dice, empieza con en el principio, y así mismo es como empieza Génesis, en el principio. Lo que Juan está haciendo aquí fue hacer un poema, y formar una figura en nuestra mente de recordarnos del tiempo de la creación. Y aquí está diciendo que en el principio ya existía el Verbo. Pero ¿qué es el Verbo? Si uno sigue leyendo en el primer capítulo de Juan, uno puede ver que dice que el Verbo se hizo carne para vivir entre nosotros. Entonces, y aquí dice que el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién es Dios quien se hizo carne en vivir entre nosotros? Jesucristo. Aleluya, ¿verdad? Y noten noten lo lindo aquí, que lo usa el término verbo. El verbo
el verbo es que Dios nos quiere decirnos algo a nosotros. Entonces, si decimos que el verbo era Jesús, podemos ver que Jesús es lo que Dios nos quería decir. Aleluya, ¿verdad? Entonces, en el principio ya existía el verbo. Cristo no comenzó a existir, Él siempre ha existido. Porque aquí dice que Él ya que existía. Eso es pasado imperfecto, que significa que en el pasado ya estaba ocurriendo. Así que cuando era el principio, Jesús ya existía. Entonces Él existió desde antes del comienzo de todo. Él siempre ha estado ahí con nosotros. Él siempre ha estado ahí, aun cuando nosotros no estábamos. Cristo no comenzó a existir, siempre ha existido. Antes del mundo, antes del tiempo, antes de la creación, Cristo ya estaba ahí. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que Cristo es nuestra luz eterna? Es que nosotros tenemos una esperanza eterna. Si nosotros tenemos nuestra esperanza en Jesucristo y nosotros sabemos de que Jesucristo es eterno, podemos saber que esa esperanza nunca se va a apagar. Y nuestra esperanza no depende de circunstancias, depende de Cristo, la luz eterna que existe desde siempre. Aquí dice claramente que Jesucristo ya existía, Él estaba con Dios y Él era Dios. Así que aquí podemos ver que Juan está empezando todo su libro contándonos nosotros, Jesucristo es Dios. Así que para todos aquellos que no sabían a dónde en la Biblia dice que Jesucristo es Dios, lo dice ahí en Juan capítulo 1, que el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios y Él estaba con Dios en el principio. Aleluya, ¿verdad? Nosotros creemos en Jesús, un Dios eterno. Y nuestra salvación es segura porque Cristo es eterno. Después podemos ver en el versículo 3 que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Nosotros fuimos creados por nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos creó todo, nuestra vida, nuestra alma. Nosotros no somos un accidente, no somos una probabilidad que pasó solamente, no. Nosotros fuimos creados por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Él es nuestro Salvador. Nuestro propio Creador fue nuestro Salvador. Fue quien dio su vida por nosotros. Imagínense, ¿quién aquí ha creado algo? Digamos, haciendo como una maceta de barro, o si ha creado alguna cosa. ¿Alguna vez se le iría por la mente dar su vida por lo que usted ha creado? No, eso nos muestra a nosotros el amor que Cristo tiene por su creación. Y entonces
Si Cristo te creó, ¿qué más significa eso? Es que nuestra vida le pertenece a Él. Nosotros cuando creamos una empresa o cuando creamos algo útil, nos pertenece a nosotros, ¿no? Bueno, Cristo nos creó a nosotros y eso quiere decir que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Y qué mejor persona a quien pertenecerle que a la persona que se preocupa de nosotros al punto de dar su vida por nosotros? Aleluya, ¿verdad? Y después podemos ver en el versículo 4 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Él estaba la vida. Sin Cristo, una persona está espiritualmente muerta. Puede estar físicamente viva, pero está espiritualmente muerta. Cristo es el único que puede dar vida eterna. Él es la luz eterna de vida. Nosotros podríamos vivir en oscuridad, pero uno debe saber que entre medio de esa oscuridad, si nosotros encendemos una velita, esa vela automáticamente puede hacer que empezamos a ver muchas cosas. Dios, Jesús, es la luz eterna de la vida. Entonces, Él es una luz que nunca se apaga. Y Él es una luz que nos deja ver entre medio de toda nuestra oscuridad. Nosotros, sin esa luz, ¿qué sería de nosotros? Cristo es el único que nos puede darnos vida eterna. Él es la luz de nuestra humanidad. Aquí, si nosotros no le ponemos batería a nuestro celular, el celular está muerto, ¿verdad? Y tanto como a nosotros nos gustaría que el celular se pusiera su propia batería, el celular nunca va a hacer eso. Nosotros necesitamos cambiarle la batería, y igual como el celular necesita de nosotros para ponerle la batería, nosotros también necesitamos de Cristo que nos dé esa vida eterna. Nosotros no nos podemos darnos vida a nosotros mismos. Nosotros tenemos un Creador a quien le pertenecemos para que nos dé la vida eterna. Y aquí en el verso número 5 nos dice: esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Y la luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarlo. Esto es glorioso porque la oscuridad nunca va a poder vencer la luz. Si ustedes leen en Génesis de 1 a 5, dice que Dios separó la luz y la oscuridad. Muestra una gran distinción entre la luz y la oscuridad. Y con gran propósito, si el Cristo es la diferencia que necesitamos en nuestra vida. Él es la diferencia de toda la oscuridad que podemos ver. Nadie ni nada puede vencer a Cristo. Cristo ya ha vencido. Amén, ¿verdad? El pecado no puede vencer a Cristo, la muerte no puede vencer a Cristo, Satanás no puede vencer a Cristo. Nadie puede vencer a Cristo. Y nosotros le pertenecemos a un ser vencedor. Amén, ¿verdad? Aleluya.
Y cuando ustedes entran a un cuarto y está oscuro y ustedes encienden la luz, uno automáticamente ve todo, ¿verdad? La luz siempre gana. Cristo es nuestra luz. Cristo es la luz que gana. No importa cuán oscura esté tu vida, Cristo es más poderoso. Con solamente a Cristo uno puede vivir en luz. Cristo es la única luz que necesitamos en nuestra vida. Cristo es la luz eterna. Cristo es el creador. Cristo es la fuente de vida. Y Cristo es el vencedor sobre la tiniebla. Aleluya, ¿verdad? Amén. Y sin Cristo uno está en la oscuridad. Pero Cristo vino para salvarle a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿estás tú en la luz? La pregunta no es si la luz está brillando, porque Cristo siempre está brillando. La pregunta es si usted está en la luz. ¿Está viviendo en la luz o está viviendo en la oscuridad? Recuerde, Cristo está aquí. Cristo está aquí esperándolo a usted que diga, aquí estoy. Usted no tiene que hacer nada más. Lo único que tiene que hacer es decir, Cristo, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Porque ella venció y eso nos da la esperanza de que nosotros no tenemos que estar trabajando para tener una vida eterna. No tenemos que estar haciendo todas esas prácticas que hacían antes, que tenían que estar matando animales para poder limpiar los pecados, porque ella limpió nuestros pecados. Su sangre fue suficiente. Su luz es suficiente. Así que si alguno de aquí no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nosotros tenemos líderes que están dispuestos a orar por ustedes y para guiarlos a poder vivir cerca de esa luz eterna. Así que hoy pueden venir a Cristo. Él es la luz eterna. Él puede perdonar tus pecados. Él puede darte vida nueva. Así que corran a la luz. Señor, te doy la gracia.